Jonas, para ser el anfitrión. Ahí así se puede. Listo. Hoy vamos a Recording aprender in progress. diabetes mellitus, ¿ya? Sí se escucha bien, ¿no? Ya. Si es que no se puede escuchar. Ya. Entonces vas a aprender diabetes mellitus. Diabetes mellitus es una patología bastante frecuente, ¿no? Lo que van a ver casi que ustedes se habrán dado cuenta es un factor de riesgo cardiovascular, pero que está presente en una, yo veo que casi el 80% de los pacientes que vemos, la mayoría tiene diabetes, hipertensión, esas son las dos patologías bastante frecuentes que vemos, ¿no? Diabetes e hipertensión. Entonces, en cuanto al qué es, ¿cómo vamos a definir diabetes? Como un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la hiperglicemia. Hiperglicemia. O sea, un aumento de la glicemia basal, por si acaso, ¿no? ¿No? Dentro de los glicemia basal, dentro de los criterios, ¿no? Debido a efectos en la secreción o acción de la insulina. ¿Por qué efectos en la secreción de la insulina? O sea, una disminución en la cantidad de la secreción de la insulina o acción de la insulina. Entonces, como dicen, la resistencia a la insulina. La clasificación de la diabetes mellitus, podemos tener diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 o diabetes a causa de otras situaciones, ¿no? Otros tipos específicos de diabetes. La diabetes tipo 1 es generalmente autoinmune. Es autoinmune, es porque se producen autoanticuerpos capaces de desarrollar actividad anticélulas beta del páncreas, ¿no? Y la diabetes tipo 2 tiene una fisiopatología bastante diversa, y en que están, digamos, incluidos varias formas, ¿no? Desde lo más clásico y más común es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una forma digamos, de ver la diabetes fisiopatológicamente, la más común. ¿Por qué? Porque eso se asocia a la obesidad, ¿no? La resistencia a la insulina. Pues bueno, del otro vamos a seguir hablando entre la fisiopatología cuando vemos. Otros tipos específicos de diabetes son las diabetes asociadas a otras enfermedades endocrinas, ¿no? Por ejemplo, endocrinopatías. O, por ejemplo, puede ser la enfermedad o síndrome de Cushing, por ejemplo, ¿no? Enfermedad o síndrome de Cushing les puede dar hiperglicemias, y que esas hiperglicemias podemos nosotros considerarlo diabetes mellitus. Y entre otros, ¿no? Las infecciones pueden haber hiperglicemias sin necesidad de que sean diabetes, ¿no? Diabetes gestacional también. Otros tipos, como ya les digo, ¿no? Acromegalia, glucoganoma, glucosintomas, y esto es como para que ustedes lo tengan en cuenta nada más. Aquí, como vemos, las etapas de las diabetes, ahí tenemos la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, hay dos etapas bien marcadas, tipo 1 y los otros tipos, ¿no? Y la diabetes gestacional. Hay dos etapas en la diabetes tipo 1 en que el paciente tiene la glucosa normal, ¿no? Tipo 1, tipo 2, en otros tipos, la gestacional, miren, es una regulación normal de la glucosa. Y la hiperglicemia, ya se va en cada uno de ellos a demostrar en la etapa siguiente, ¿no? La hiperglicemia en ayunos, y la diabetes tipo 2 puede llegar, así como los otros tipos de diabetes, a la necesidad del uso de insulina, ¿no? Por eso se dice que se llama insulino requiriente para control. Insulino requiriente para control. Y el otro, la diabetes tipo 1, tenemos la insulino requiriente, pero para sobrevivir. Para sobrevivir. Entonces, cuando nosotros utilizamos esas dos palabras, y requiriente para sobrevivir, es porque si no, digamos, o sea, no utilizamos esa insulina, pues obviamente el riesgo de muerte es mayor, ¿no? Si es insulino requiriente para control, lo que vamos a encontrar es que hay, digamos, no una regulación adecuada de la glucosa, lo que va a hacer
que presentarse patologías, complicaciones, ¿no? De la diabetes. Entonces aquí está la fisiopatología de la diabetes mellitus, la diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 1 es una fisiopatología autoinmune, donde hay unos autoanticuerpos que destruyen a las células beta del páncreas. Entonces aquí está el octeto ominoso, ¿no? El octeto ominoso que nos habla que hay 8 efectos capaces de producir hiperglicemia. Analicemos uno, por ejemplo, de las cuantas, la resistencia a la insulina, que es la más común, que se da en forma periférica a nivel de los músculos, en que hay una resistencia al uso de la insulina, ¿no? Esto se da en pacientes obesos. El otro, incremento de la secreción de glucagón. El otro, miren, aumento de la producción hepática de la glucosa, también puede producir hiperglicemias, incremento en la reabsorción de la glucosa a nivel del riñón, incremento en la lipólisis, disminución del efecto incretina. El efecto incretina son hormonas que secreta ¿cómo se llama esto? Que secreta el páncreas. Esta hormona que secreta el páncreas es capaz de ¿qué? De inducir la producción de insulina, ¿no? Entonces, al momento de la alimentación. Y disminución de la secreción de insulina y disminución de neurotransmisores. ¿Cuál es lo más común que siempre hemos escuchado? Disminución de la secreción de la insulina. ¿Por qué? Por falla de células beta. Por falla de células beta. Y el otro es la resistencia a la insulina. Es lo más común, es lo de que nos han enseñado siempre, pero debemos hablar nosotros que esta parte, por ejemplo, el efecto incretina, cuando disminuye, también va a producir diabetes mellitus tipo 2. Entonces, podemos decir el efecto incretina que es al cómo el intestino es capaz de generar los GLPs, ¿no? Y estos, ¿qué hacen? Inducen a la producción de insulina, Entonces, esto es digamos, una característica, ¿no? Y después también dentro del riñón, también se produce en el túbulo contorneado proximal una absorción bastante intensa de la glucosa, ¿no? Entonces, si por ejemplo lo recordemos por lo menos de esos 4, fisiopatológicamente estaría bien, ¿no? La clínica de la diabetes tipo 1, la clínica de la diabetes tipo 1 es que la diabetes tipo 1 se va a presentar como cetoacidosis, digamos, como debuta casi en la mayor parte como cetoacidosis diabética. O también puede debutar con estados de hiperglicemia. O sea, es diferente, ¿no? Cetoacidosis diabética y hay complicaciones de trastornos ácido-base. En cambio, las hiperglicemias solo puede haber un aumento de la glucosa sin necesidad de tener trastornos ácido-base, ¿no? Entonces, una urgencia endocrinológica, la cetoacidosis diabética, y, y esta cetoacidosis diabética en los diabéticos tipo 1 puede ser, digamos, precipitado por algún acontecimiento, ya sea por una infección, un trauma, una enfermedad viral, un estrés emocional, cualquiera de estos. Pueden llegar hasta un estado mental deprimido, o sea, puede comprometer el estado mental, o sea, llegar a una cetoacidosis severa, ¿no? En donde el estado del sensorio se compromete. Puede debutar tan solo como dolor abdominal, muchas veces dolor abdominal en jóvenes, y es que están haciendo un debut de cetoacidosis diabética, ¿no? Y el aliento afrutado o acetona es lo que lo caracteriza a la cetoacidosis diabética como presentación aguda, ¿no? Ahora, en la hiperglicemia puede presentarse así como la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se puede presentar con poliuria, polinipsia, polifagia, pérdida de peso, visión borrosa. Estos son los síntomas clásicos de hiperglicemia. O sea, la hiperglicemia como tal puede ser, digamos, característico tanto de la diabetes tipo 1 como de la diabetes tipo 2.
Y la pregunta que quizás ustedes estén haciendo es decir, doctor, entonces un diabético tipo 2 no va a debutar con cetoacidosis diabética. Sí, puede debutar con cetoacidosis diabética, con estas mismas características. También puede debutar con estado hiperosmolar, ¿no? Pero, digamos, la diabetes tipo 2 más debuta como estado hiperosmolar que como cetoacidosis diabética. En cambio, el diabético tipo 1 debuta más con cetoacidosis que con estado hiperosmolar. La clínica de la diabetes tipo 1, ya hemos hablado. La diabetes tipo 2, a diferencia de la 1, que su presentación es bien agudo, ¿no? O sea, no es, generalmente se da en jóvenes. Y la diabetes tipo 2 tiene un inicio gradual, ¿no? Entonces, puede estar asintomática durante varios años y se dice que puede, digamos, estar asintomática por lo menos 10 años a 14 años. O sea que, por ejemplo, si a ustedes le hacen a un paciente el diagnóstico de diabetes mellitus a los 40 años, réstenle unos 10 años atrás, ¿no? Unos 10 años atrás, por lo menos es diabético desde los 30 años, ¿no? Si nunca se ha hecho un control de sangre, ¿no? Entonces, de los 30 a los 40, ya el paciente se hace diabético, ¿no? O sea, es diabético, ¿no? No es que esté debutando con diabetes. Por eso el inicio es gradual. A veces, durante todo este tiempo, pues los pacientes que están asintomáticos se hacen cribados, ¿no? O sea, se hacen análisis de glucosa, ya sea para la universidad o los análisis de glucosa que se hacen durante el trabajo, y le sale que las glicemias están elevadas dentro del rango de diabetes mellitus, ¿no? Y sin presencia de los síntomas. Pueden presentarse con síntomas clásicos de hiperglicemia, ¿no? Polidipsia, poliuria, polifagia, y igualmente con la diabetes tipo 1, y a veces se diagnostica con estado hiperglicémico hiperosmolar. Entonces, como ya les decía, la diabetes tipo 2 mayormente, si se va a presentar en estado agudo, o sea, digamos, se presentan de una forma en urgencia, se va a presentar como un estado hiperosmolar. ¿Recuerden eso? Un estado hiperosmolar. La diabetes tipo 1, este sí se va a presentar de una forma como cetoacidosis diabética. ¿Ya? Casi nunca cetoacidosis, por eso, pero el casi nunca no significa que nunca. O sea, también pueden debutar como cetoacidosis diabética, pero es de, digamos, de menos veces, ¿no? Entonces, manifestaciones clínicas en la piel, en diabetes mellitus tipo 2, una celulitis recurrente, por ejemplo, ¿no? Infecciones de hongos, infecciones fúngicas, retraso en la cicatrización de las heridas, prurito, eso es otro de las penas, polidipsia, polifagia, polidipsia, prurito, le ponen algunos otra P, y lo que conocemos como acantosis nigricans, ¿no? La acantosis nigricans, que se ve, es un color oscuro, que se ve a nivel de la región cervical dorsal, y donde se ve es como si el paciente o la persona no tuviera la higiene inadecuada, pues sí está oscurito, ¿no? Entonces aquí tenemos qué es lo que hacemos, por ejemplo, criterios diagnósticos de diabetes mellitus. Miren, estos criterios son algo, digamos, son criterios que se han visto, que son criterios revisados últimamente. ¿Y qué es lo que sí, ya desde hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice? Glucosa normal. Si tenemos, si no hemos comido 8 horas, por ejemplo, ¿no? Y nos sale en la mañanita la glucosa más de 100 o igual a 126, podemos hablar de un rango de diabetes mellitus. Pero si encontramos entre 100 a 125, cada vez podemos llamarlo prediabetes o incremento de riesgo de diabetes. Miren, esto es importante, ¿no? El rango normal menor de 100. Entonces, si encontramos a un paciente, 126. Ahora, si nosotros hacemos digamos, un cribado a cualquier hora del día, y encontramos la glucosa en el plasma de 200,
más de 200 a cualquier hora del día, ¿no? A cualquier hora del día, más de 200. Y le preguntamos, a ver, señor, ¿usted tiene poliuria, police, polifagia, politodo? Sí, doctor, más 200, ya, eso es. Síntomas más glucosa más de 200. ¿Qué va a significar eso? Va a significar criterio para diabetes mellitus. No sé si me están entendiendo, ¿no? Entonces, para yo decir un criterio de diabetes mellitus, glucosa más de 200 a cualquier hora del día, a cualquier hora del día, más polidipsia, poliuria, polifagia, que es lo que va a decir que estoy hablando de diabetes. Si no tengo síntomas, no voy a tener ese diagnóstico, ¿no? Después, lo que llevamos al uso de lo que se llama el test de tolerancia a la glucosa. El test de tolerancia a la glucosa, utilizamos 75 gramos de glucosa anhidra, así se llama, y le tomamos a las 2 horas, ¿no? A las 2 horas de haber expuesto al paciente a la glucosa. Si le sale menos de 140 a las 2 horas, está dentro del rango normal. Entre 140 a 199 hay un incremento, podemos llamarlo prediabetes, y a las 2 horas más de 200, a las 2 horas ya estamos hablando de, ¿qué? De diabetes mellitus. Ya esa es esto, ¿no? Entonces ustedes cuando están en duda, por ejemplo, le sale un paciente que tiene 123, ¿no? 123. Ya, pues ustedes dicen, pero ya 123, ¿no? No, no es 126, estoy dentro del rango que no es diabetes, ¿no? Pero estoy cercano a lo que es ser diabetes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos hacer un test de tolerancia a la glucosa, ¿no? Glucosa nigra y le tomamos a las 2 horas, ¿no? Bueno, entonces, no lo tomamos nosotros, ¿no? Sino el de laboratorio hace la toma y nosotros lo tenemos que interpretar. Otro de ellos es la toma de la hemoglobina glicosilada. Rango para diabetes es más de 6,5. Hay algunas sociedades se dice más de 6, pero el rango aquí es más de 6,5. Prediabetes 5,7 a 6,4 y menor de 5,7 como hemoglobina glicosilada. Ojo, ojito, existe la prediabetes. Existe la prediabetes. La prediabetes puede ser igual, menos o tan mala como la diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se considera un factor de riesgo cardiovascular la prediabetes. La prediabetes. Entonces, el criterio de ADA de 2026, ¿qué nos dice el criterio de ADA de 2026? Nos dice, pues, que necesito para ser diabético una hemoglobina glicosilada más de 6,5, lo que hemos estado hablando ya, ¿no? Una glucosa en ayunas, 126, 8 horas de ayuno, glucosa en las 2 horas mayor o igual a 200, con test de tolerancia con 75 gramos de glucosa anhidra y una glucosa aleatoria, más de 200, fíjense, pero con presencia de síntomas. Con presencia de síntomas. Si no hay presencia de síntomas, no salió más de 200, pues puedo dudarlo, ¿no? Si sale más de 200, por ejemplo, y no tengo poliuria, polidipsia, polifagia, ¿qué puedo hacer con mi paciente? Tengo que mandarlo a hacer un test de tolerancia a la glucosa. Tomar en cuenta, dice, a ver, si un paciente tiene una primera prueba, una hemoglobina glicosilada de 7 y una segunda prueba, una hemoglobina glicosilada de 6,8, el diagnóstico de diabetes está confirmado, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Claro, bueno. Si el criterio es más de 6,5 y me salió en una 7 y en el otro 6,8, no hay problema, ¿no? Aquí dice otro, si dos pruebas diferentes, una hemoglobina glicosilada y una glucosa aleatoria, se encuentran por arriba del punto de corte, el diagnóstico está confirmado. O sea, si me sale una hemoglobina glicosilada 6,5, 6,6, 6,7 más una glicemia en 130, ¿qué es lo que digo? La diabetes está confirmada. Ahora, mira, otra cosa, otro detalle. A ver, miren cómo lo que vamos haciendo dice. Si un paciente tiene dos pruebas de hemoglobina glicosilada, 6,5, pero una glucosa aleatoria menor de 126, este paciente debería ser considerado diabético.
Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué harían con este paciente, por ejemplo? Ustedes le dicen, y está en 6.5. ¿Qué harían? A ver, vamos a conversar, ¿ya? Con los que quieran conversar, con los que no, no. A ver, ¿no? Pues, claro, ¿no? Tú valorarías, ¿no? A ver, usted es hipertenso, usted está obeso, está pues con un perímetro abdominal amplio, ¿no? Entonces, ¿lo catalogarías como diabético, como prediabético o qué es lo que tomaría en cuenta? ¿O tomarías otra actitud? ¿O le darías tratamiento, por ejemplo? ¿Como prediabético o como diabético? Como prediabético. Ah, muy bien. Eso sería una actitud, ¿no? Razonable, ¿no? Tengo dos. Ahí en nuestra lámina dice considéralo como diabético, dice, ¿no? A ver, alguien más hay una cosa que les estoy diciendo hace ratitos, ¿qué podríamos hacer con este paciente, por ejemplo? A ver, ¿nadie? No, 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 sí, nadie se... A ver, ¿qué podrían hacer con ese paciente? Que cumpla un criterio más de diabetes. Entonces, ¿qué harían o qué le mandarían a hacer? ¿Nadie? ¿Nadie quiere hablar? Doctor, ¿podríamos la glucosa en orina para ver si está concentrado? Podría ser, ¿no? Una glucosa en orina, pero bueno, no sería mala idea, ¿no? Pero digamos que sí, con glucosuria te puede haber, ¿no? Claro, sí, pero la glucosuria se ve si es que la glucosa probablemente sobrepasa los 180, dice, ¿no? ¿Saben qué yo le haría cuando estaría así como menos de 126, pero esto? Le haría un test de tolerancia a la glucosa. Sería una buena elección para este paciente, ¿no? Para encontrar y a ver si es que se cumple con ese criterio, ¿no? Pero como dice Jonas, yo lo enfocaría como un paciente diabético o con riesgo de diabetes hasta ver mi test de tolerancia a la glucosa. Aunque esta lámina dice que considera lo diabético. ¿Quiénes deben ser evaluados? Para ver diabético, pacientes adultos con índice de masa corporal mayor de 25, ¿no? Entonces, los están con sobrepeso, la inactividad física, familiar de primer grado con diabetes, papá, mamá, diabetes, mujeres que han concebido, miren, recién nacidos con un peso más de 4 kilos, los bebés macrosómicos se le llama, o los que han sido diagnosticadas con diabetes gestacional. Hipertensivos, pacientes con hipertensión, aquí les está diciendo ya con, ¿no? HDL menor de 35, triglicéridos más de 250, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, hemoglobina glicosilada más de 5.7 y otras indicaciones, por ejemplo, obesidad, acantosis inhibidores, ¿eh? Entonces, en estos pacientes que ustedes ven acá, en estos pacientes, ustedes deberían de hacerles un cribado de glucosa. Un cribado de glucosa. Un cribado que significa si usted viene un paciente, viene y le ven acantosis nígricas, hacerle un cribado. Un paciente que está obeso con obesidad con una obesidad a predominio abdominal, entonces, digamos, estos panzoncitos o panzoncitas, también hacerle un cribado, ¿no? Entonces, después los sedentarios, como la dice, ¿no? Primer grado con diabetes. Historia enfermedad cardiovascular. Criterio de screening o prediabetes en adultos asintomáticos. Miren, miren, ¿por qué les pongo estas láminas?
Porque se está dando bastante importancia, se está dando ahora bastante importancia al término de prediabetes. Está dando mucha importancia al término de prediabetes. Entonces, como está dando mucha importancia al término de prediabetes, se habla pues de riesgo para tener diabetes. En este caso, por ejemplo, obesidad, un índice de masa corporal más de 25, dice con uno o más factores para hacer el screening, familiar de primer grado, historia de enfermedad cardiovascular, una enfermedad coronaria, que sea hipertenso, triglicéridos más de 250, inactividad. Mira, todos estos que están acá, más que tenga sobrepeso, ya ustedes están obligados a hacer un diagnóstico, perdón, un screening para diabetes o prediabetes. ¿Ya? Eh, Pacientes con prediabetes, hemoglobina, deben ser realizado su screening anualmente. Por ejemplo, una hemoglobina glicosilada más de 5,7. A todos estos anualmente se les debe indicar hacer una glucosa basal y una hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Entonces, eso recuerden, ¿no? A todos los pacientes que tengan así hemoglobina glicosilada más de 5,7 o glucosas, hay que hacerles glicemia testeados al menos anualmente, ¿no? Pacientes con diabetes gestacional, o sea, que han debutado durante la gestación en la diabetes, digamos, diabetes durante la gestación, deben ser testeados al menos cada 3 años, fíjense, mira estos, ¿no? Para el resto de personas, el cribado debe comenzar a los 35 años. A mayor edad, mayor riesgo de diabetes. Cada 3 años, mira, si los resultados son normales, repetir el cribado cada 3 años mínimos con consideración de frecuencia según resultados y niveles de riesgo. Entonces, ¿a todas las personas debemos hacerle cribado para diabetes? Sí, ¿no? Sí, pero no. O sea, todas las personas, claro. A ver, hacemos una historia clínica, para eso nos sirve nuestra historia, a ver si están sentados, si tienen obesidad, si los triglicéridos les han salido altos, si son sedentarios, si tienen otros factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, una enfermedad coronaria, un infarto anterior, o que hayan estén en tratamiento para hipertensión o hayan debutado con hipertensión, entonces a todos ellos hay que hacerle, ¿no? Si los resultados son normales, podemos, si no tienen ninguno de estos factores de riesgo, hacerlo cada 3 años. ¿No? Pacientes con VIH, exposición a medicamentos de alto riesgo, historia de pancreatitis, hay que hacerles también cribados. Entonces, marcador de riesgo de diabetes mellitus tipo 2. ¿Y qué nos dice ahí? Que el 86% de los diabéticos mellitus tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad. Miren, el 86% y de los diabéticos tipo 1 el 55%, ¿no? Porque el factor genético influye, los esposos, o sea, influye. Aquí, por ejemplo, lo que vemos que es la acantosis nigricans, ¿no? Acantosis nigricans. ¿Qué significa acantosis nigricans? Es una lesión hipercrómica que está en la región cervical, del dorso de la región cervical, ¿no? La acantosis nigricans, ¿ya? Un casito, a ver quién nos da la respuesta. Dice, un paciente de 40 años consulta por la posibilidad de diabetes mellitus. Sus progenitores y 2 hermanos son diabéticos. Uy, ella niega poliuria, policia, visión borrosa o pérdida de peso. Su IMC es 28 y su presión es 128/82. ¿Cuál de los siguientes criterios es diagnóstico de diabetes para esta persona? A ver quién me dice. A ver, lean, glicemia en ayunas, igual a superior a 100, glicemia igual a superior a 110, glicemia 2 horas posterior a carga de glucosa de 140 a 199, glicemia al azar igual o superior a 200 en 2 ocasiones, o hemoglobina glicosilada superior a 100. A ver, o hay dos respuestas quizás. A ver, ya, muy bien, Jonas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La E también, doctor. La E también dice, ¿no? O sea, entonces tendríamos dos respuestas. A ver, otros que... O sea,
¿La E también o la E nada más? Eh, l- la E, ¿La E nada más o la E también? las dos, doctor. Las dos, ya, o sea, la E también. A ver, ¿qué dicen? Basti, Betsy Camacuari dice la D, siguen diciendo la D. Fresia dice D, nadie más escribe. Farid Castro, D. Bueno, a ver, ¿quién más? A ver. Todos dicen la D. A ver, ¿alguien más? La D y la E, Mateo dice. No, yo me arriesgo, dice la D y la E. Hay dos respuestas. A ver, ¿nadie más? D, D, D. A ver. Leamos. ¿Cuál es la, qué le faltaría a la D para hacer la respuesta? Glicemia al azar igual o superior a 200, ¿no? Ah, no. Ya, pero ahí no se está poniendo sintomatología, pues. No, por eso, pues, debería decir glicemia al azar igual o superior a 200, acompañado de sintomatología, pero niega poliuria, polidipsia, visión borrosa o pérdida de peso. Está negándote todos los síntomas. ¿Lo ven o no? O sea, aquí no tiene síntomas, pero le ha salido una glucosa superior a 200. O sea, eso es lo que les decía, ¿no? El criterio de ADA dice glicemia al azar superior a 200 más síntomas. Entonces, lo único que nos quedaría, hemoglobina glicosilada superior a 7 nada más, ¿no? O sea, no puedo poner este superior a 200 en dos ocasiones porque no tiene poliuria, polidipsia, visión borrosa, no tiene pérdida de peso, no tiene polifagia, no tiene nada. ¿Se dan cuenta, no? De la respuesta. Entonces, lo único que nos quedaría hemoglobina superior a 7. Dentro de la clasificación ya tenemos la diabetes tipo 1, la tipo 2, debido a enfermedad de páncreas, y de gestacional, ya le hemos hablado. Aquí lo mismo, otro casito. A ver, adulto obeso cuya diabetes se diagnosticó a los 35 años y que al comienzo se trató con dieta y antidiabéticos orales, pero actualmente ha perdido peso y está requiriendo insulina para obtener glicemias adecuadas. Debe ser clasificado como, ¿cómo que debe ser clasificado? No, es un tipo 2, pues. Debe ser, es un insulino requiriente, insulino requiriente para sobrevivir, para control, ¿cómo está? Debe ser clasificado como, in- Insulino requiriente, claro, el dependiente Insulino requ- es un insulino requiriente para control o para sobrevivir. para sobrevivir. para sobrevivir. O sea que si le quito la insulina, ya no vive. Entonces, ¿qué hemos dicho? Insulino requiriente para sobrevivir, el único al que puedo considerarlo es la diabetes tipo 1. El tipo 2 es insulino requiriente para control nada más, ¿no? Entonces, ¿ve? Diabetes tipo 2 está insulino requiriente para control, no está para sobrevivir, ¿no? ¿Ya? Entonces los diabéticos tipo 2 van a ser así, insulino requiriente para control. Si no es diabetes, ¿será un prediabetes? ¿Será una prediabetes? Ya, la glicemia en ayunas, ojo, vamos a hacer una comparación, la OMS y el ADA, casi van por ahí, 125, entre 100 y 125. Tolerancia a la glucosa, las 2 horas de carga, 75 gramos de glucosa oral, 140, 199, van lo mismo. Y la hemoglobina glucosilada, el ADA sí considera de 5,7 a 6,4 y la OMS no considera.
¿Ya? Entonces ahora el prediabético necesita tratamiento. ¿Qué les han enseñado hasta ahora? Bueno, aparte no han llevado, ¿no? Han llevado solo fisioendocrino, ¿no? Bueno, pero los prediabéticos sí necesitan tratamiento, ¿no? O sea, sí necesitan intervención. Digamos, tratamiento farmacológico o insulina no van a necesitar, sí, pero necesitan ya intervención, ¿no? Por ejemplo, cambios en estilo de vida saludable, ¿no? Criterios diagnósticos para prediabetes. Miren, cómo ha cambiado en el tiempo, ¿no? Cómo ha cambiado en el tiempo, aunque no ha cambiado mucho, ¿no? No ha cambiado mucho, ¿no? Del 2006, de la OMS, 2009. Y aquí en el 2024, de 100 a 125, 140, 199, lo que estamos viendo, ¿no? La hemoglobina glicosilada de LADA. ¿Ya? Entonces, esto es importantísimo, chicos, ¿ah? Definir a un paciente como prediabetes. Prediabetes. Tamizaje de prediabetes, ¿a quién? Te ha indicado adultos entre 35 y 70 con sobrepeso o obesidad. ¿Ya? A todos los adultos 35 más, que es independiente de factores de riesgos adicionales. Entonces, ¿qué significa? Que a todo paciente más de 35 años, en sus estudios, digamos, prevacacionales, y en sus estudios para evaluación de ingreso al trabajo, para sus estudios anuales o bianuales digamos, tenemos que incluir la glucosa en ayunas. ¿Ya? ¿Cada cuánto? Cada 3 años, por ejemplo, ¿no? No, hay instituciones, por ejemplo, en el de salud, donde nos obligan a hacer un tamizaje anual. En el de salud nos obligan a hacer un tamizaje anual sobre diabetes, ¿no? Diabetes o glucosa, ¿no? La prueba recomendada son glicemia en ayunas o hemoglobina glicosilada o la prueba oral de tolerancia a las 2 horas. ¿Ya? Entonces, podemos pedir la glucosa en ayunas, por si acaso, no es el hemoglucotesa. No me vayan a hacer tamizaje o cribaje de glucosa, de tamizaje de prediabetes o tamizaje de diabetes con hemoglucotés. No está establecido entre los criterios, ¿no? El hemoglucotés nos sirve para control, ¿no? Para control en el tratamiento de la diabetes, más no nos sirve como el laboratorio de elección para diagnóstico de tamizaje prediabetes o diabetes, ¿no? Y para diagnóstico. Ahora miren, ¿cuántos diagnósticos de prediabetes desarrollan diabetes en 5 años? Los que tienen glicemia en ayunas de 100 a 125 desarrollan, progresan a diabetes en 5 años el 25%. Los que hacen el test de tolerancia de 140 a 199, miren, 31%. Los que hacen la hemoglobina glicosilada entre 5,7 a 6, de 9 a 25, pero los que ya tienen la hemoglobina glicosilada de 6 a 6,4 pueden desarrollar en 5 años siguientes de 25 a 50%, pueden desarrollar diabetes, ¿no? Es interesante, por eso la prediabetes es una condición que ya se considera patológica. ¿Cómo se previene o el retraso en la aparición de la diabetes tipo 2? Dice, paciente con intolerancia a la glucosa, glicemia alterada, deben referirse a programas de soporte enfocados a pérdida de peso, de al menos 7% del peso actual y actividad física más de 150 minutos por semana. Consejería y seguimiento. Mírame, es simpático, ¿no? Eso es lo que quiero que ustedes se lleven de esta clase, ¿no? Por ejemplo, si encuentran un prediabético que le han pasado a tolerancia oral, le salió 140, 199, han establecido un riesgo de diabetes, mírenme, deben referirse dígame, por ejemplo, esto dice la guía, ¿no? Deben referirse a programas de soporte enfocados a pérdida de peso, de al menos 7% del peso actual. Digamos, si ustedes como van a hacer inicialmente,
porque después van a ser médicos especialistas, como médicos generales, ¿podrían manejar esto o necesitarían del nutricionista todavía? Tal vez manejarlo nosotros, doctor. O sea, se puede manejar como consejería, nada más, digamos, ¿no? Ujú. Acá, Una, un plan específico con un nutricionista. con el apoyo del nutricionista, pero imagínense que no hay nutricionista en su centro de salud, porque no hay muchos nutricionistas. Entonces, ¿qué es lo que harían, por ejemplo? ¿Cómo recomendarían, digamos, un plato saludable? El Como plato Harvard, doctor. plato Harvard. ¿Cómo es eso? Interesante. A ver, ¿cómo que, digamos, de un plato, cómo lo distribuyen? Ah, sería que el 50% de su plato sea de fibra, que ahí entran las frutas, verduras, que haya un 25% de carbohidratos y el otro 25% de proteína y añadido tal vez una eh, grasa insaturada, o sea, la saludable, ¿no? Como aceite de oliva, por ejemplo. Ujú, interesante, ¿no? Lo que dice Samuel. Entonces tendría 50% de Fibra, 50% de vegetales, fibra, frutas. vegetales, ¿no? De ensalada, de todo, con todo tipo, ¿no? Cualquier vegetal de todo, cuanto más colorido esté, mejor, dice, ¿no? O sea, que sea, pues, de todo un poquito, ¿no? Entonces el otro, los carbohidratos y las proteínas siempre tienen que estar ahí, ¿no? Ya ve, por eso, por ejemplo, podríamos nosotros dar sugerencias, no necesariamente tener un régimen estricto con el nutricionista, ¿no? Obviamente lo pueden derivar al nutricionista que esté, ¿no? Y obviamente ustedes ya saben, pues, ¿no? Actividad física. ¿Qué hacen, chicos? ¿Qué le dicen? Que haga A pesas. los justamente esa recomendación de 150 minutos semanal. Generalmente puede ser esa actividad física moderada. Bueno, o sea que el corazón tiene que aumentar, no recuerdo cuántos latidos, pero tiene que haber un buen gasto cardíaco también. Y bueno, si es que se pudiera también hacer, creo, ejercicios de peso, de fuerza. Mm. Ahora, la actividad física, por ejemplo, desde la simple, pues ustedes pueden decir, ¿no? Desde la simple caminata hasta el trote, digamos, ¿no? Puede ser, pues, ¿no? Una actividad física, digamos, bien particular que puede contribuir también en su estado general, ¿no? Por eso qué más dirían? A ver, ¿qué más dirían de acuerdo a lo que ustedes conocen, que desde niños les han enseñado? Bueno, que reduzca su consumo en, en alimentos azucarados. Eso está en la pérdida de peso, pues, ¿no? Incluido, bueno, en la actividad física, por ejemplo. Actividad física. Que tome más agua, ¿le haría? ¿Le haría bien o no? Claro, si hace más ejercicio, pues tendría que también tomar más agua. ¿No? Mayor cantidad de líquidos, ¿no? Entonces, ahí están, pues, ¿no? Alicia creo que se llama, ¿no? ¿Cómo se llama, Samuelito? Los preceptos ¿De cuál, doctor? de la iglesia que dice para la... Adelante, doctor. Los Adelante. remedios. Sí, ¿Por qué no podemos utilizar el adelante acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, desde el aire puro, ¿qué más? descanso. Ya ves, un buen descanso también es ideal, ¿no? O sea, entonces eso también hace que la cantidad de cortisol disminuya, pues. ¿Se dan cuenta, no? Si tenemos un descanso inadecuado a 5 horas, obviamente nuestro cortisol va a estar pues al pie. ¿No? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, también tenemos que saber. Otro más, ¿qué más? Adelante, ¿qué más hay? Luz solar, maestro. ¿El uso de qué? Luz solar, luz del sol. Ah, luz solar.
Bueno, ahí sí no estaría un poquito, ¿no? Entonces, en cuanto a diabetes, un poquito que nos retrocederíamos, ¿no? Luz solar, ¿en cuánto me puede ayudar? Bueno, ya. Sería, no sé, bueno, ya no, en eso por ahí no. Otro, el agua, ¿no? El agua sí, ¿no? El Ah, consumo ejercicio, nutrición. ejercicio, nutrición, ¿ves? ¿Se dan cuenta, no? Podemos tener un estilo de vida saludable, pues a partir de nuestros conocimientos de lo que creemos, ¿no? Entonces, y el tiempo le determinamos, 150 minutos por semana. Consejería y seguimiento, prevención para no hacer diabetes, ¿no? Dice, a ver, ¿quién no quiere hablar, pero nos escribe? A ver. Dice Roxana Mamani, dice, de acuerdo al nivel socioeconómico, recomendar caminatas, realizar ejercicios aeróbicos de fuerza 30 minutos por 5 días. Ahora, hay algo que no estaría de acuerdo con Roxana Mamani. Por ejemplo, de acuerdo al nivel socioeconómico, ¿cuál es la diferencia entre ser pobre y rico o tener mucho dinero, poco dinero y recomendar caminatas o otro ejercicio, ¿no? ¿Por qué lo clasifica Rosana? Cuéntanos, cuéntanos, estamos en... Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Bueno, Más que todo me refería a nivel socioeconómico porque nosotros vamos a tratar a diferentes pacientes, ¿no? Otros tienen el alcance de poder ir al gimnasio o tener su coach, sin embargo, otros tampoco no las tienen, entonces nosotros podemos guiarlo, ¿no? A eso me refería más que todo. ¿no? Ya entiendo, ya. O sea, digamos, a que puedes realizar caminatas al aire libre y el otro puede decirle que tenga, digamos, en un gimnasio o caminar en una banda sin fin ahí, que, digamos, no, bueno, sí está bien, ¿no? De acuerdo en eso de uno me parecía muy discriminatorio, pero Ah, tiene toda la no, razón. más que todo me refería a eso. Ay, muy bien. Muy bien, mira, aquí está, examen de riesgo de la diabetes, ustedes lo ven, alto a la diabetes de la ADA, ¿ya? Entonces, ustedes lo ven eso. El algoritmo diagnóstico de diabetes, una glicemia basal menor de 100 normal, lo mandas a su casita, de 100 a 125, ¿no? Con densidad menor de 5,7, normal, dices, no, no está tranquilo. Pero le salió 120, pues, pero que cada cuánto, cada año le toma una monoglicosilar, ¿no? Entonces aquí le toman la universidad 5764, ya lo catalogas como prediabetes. Y si la hemoglobina glicosílica te sale más de 6,5 diabetes. Si ustedes se dan cuenta, ya 2 veces nos está diciendo que si yo tengo un rango de glicemia basal como prediabetes, pero mi hemoglobina glicosilada es positivo, ya lo debo de diagnosticar o definir como diabético. ¿Se han dado cuenta de ese detalle o no? Quizás ustedes digan, no, pero mire, solo le ha salido 120 de glucosa basal con la hemoglobina glicosilada 6,7 y es diabético. No, es diabético según este esquema. Pero, digamos, para no ser tan, tan crudos, podríamos decirle, bueno, señor, le vamos a hacer un test de tolerancia a la glucosa, ¿no? Pues interesante, ¿no? Dice basal, no necesito 126, no necesito hemoglobina glicosilada, de frente diríamos, ya es un paciente con diabetes, ¿no? Objetivos del control de la diabetes, esto también es importante porque ustedes dan tratamiento para la diabetes, ¿o no? ¿Sí? Dan pues todos tratamientos, ¿no? Hemoglobina glicosilada individualizado de 6,5 hasta 8, ¿no? Lo ideal es menor de 7. Miren, ¿ah? Es lo ideal, o sea, casi a la perfección, pero ¿han visto ustedes ahora que están rotando cuando tienen exámenes auxiliares, la hemoglobina glicosilada? ¿Qué es lo peor que han visto? ¿Hasta cuánto? ¿No curiosean ustedes su hemoglobina glicosilada? ¿No lo presentan? eh, 11. 11. ¿Alguien más ha visto más? Yo, por ejemplo, lo peor que he visto, 15. Dios mío, 15. Un señor con una diabetes, con un pie diabético, es un terrible. 15, imagínense. Glicemia basal de 80 a 130.
es lo que nosotros deberíamos perseguir como objetivos terapéuticos. Glicemia postprandial menor de 180, un LL bastante, ¿no? Muy exigente, ¿no? Presión arterial menor de 140/90, un índice de masa corporal menor de 25, una cintura menor de 94, consumo, no consumo de tabaco. ¿Ustedes creen que nuestro querido Perú, que estamos famosos ahora, podemos exigir a nuestros pacientes esto? ¿O seríamos un poco más flexibles? A ver, ¿qué opinan? Tal vez ser flexibles, doctor, porque cada uno tiene distintas costumbres y entre eso está la alimentación y les haría difícil, digamos, cambiar ciertas cosas. Exacto, ¿no? Ser más flexibles, ¿no? Pero la flexibilidad no significa dejar de caminar al norte, ¿no? O sea, este es el objetivo, ¿me entienden, no? Lo que dice Samuel es cierto, ¿no? Mira, voy a ser más flexible, bueno, tranquilo, señor, bueno, no voy a pensar que en 6 meses me vas a hacer bajar la cintura, todo, pero mi norte tiene que ser ese, ¿no? O sea, puedo ser más flexible, pero no significa que debo dejar de perseguir este norte, ¿no? ¿Me entienden, no? O sea, no tienes que tener la IMC 925, no te guste, no te guste. Bajemos, pues, pero ya no, bueno, lo tienes en 26 en un año, bueno, no importa, ¿no? Pero sigamos, ¿no? Sigamos hasta menor de 25. Metas en hemoglobina glicosilada, revisar la unidad por lo menos 2 veces al año en pacientes que cumplen los objetivos del tratamiento. La hemoglobina glicosilada, ¿para qué me sirve? Para diagnóstico y para seguimiento en el tratamiento. Si ustedes, por ejemplo, a un paciente le encuentran la glicemia 130 al primer día y una hemoglobina glucosilada de 7, y le toman a los 6 meses, la hemoglobina glicosilada sigue en 7, pero el paciente le ha salido la hemoglobina normal, le ha salido en 118. ¿Qué dicen? ¿Qué le dicen al paciente? ¿Está yendo bien? ¿O qué está pasando? ¿O qué dicen? Se cortó un poco, doctor, ¿puede repetir, por No, ya. favor? Tienen un paciente que ingresa con la hemoglobina en 135, ¿no? Y una hemoglobina glicosilada en 7. A los 6 meses le toman la hemoglobina glicosilada y está en 7. Y la glicemia está en 118. Lo felicitan, se preocupan, le dicen que está bien. No habría que cambiar el tratamiento o ver por qué no funciona, no se adhiere. Debería bajar la hemoglobina glicosilada, porque sigue igual. Claro, sí, Ah, igual. yo considero que probablemente el paciente solo disminuyó su carga glucémica unos días antes nada más para bajar su hemoglobina, pero la glicosilada sigue aumentada es porque puede que no esté cumpliendo con lo que se le pidió. Exacto, ¿no? Entonces podemos estar, pues, el paciente se me mató de hambre un par de días y la glucosa le va a salir pues así, ¿no? Pero la glicosilada es la que me está mandando, ¿no? La glicosilada es la que me manda, me dice: "Oye, este es un promedio de todos los días, ¿no? Y está en 7 y no has bajado, que algo está pasando. O mi medicación no está haciendo efecto. Si usted, el paciente le dice: oye, sí, doctor, usted tal cual como me dice, tal cual me hago mi dieta, todo estoy igualito, imagínate, me he bajado de peso, no estoy, sea, que el paciente diabético no, y le dice: no, doctor, a veces como, a veces me como mi sanguchón, a veces no como, a veces mi gaseosita, pero tomo mis pastillas regularmente, no, pues no, a veces me olvido mis pastillas o no tomo porque ya me siento bien, ¿me entienden, no? Eso, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada es importante para definir conductas a seguir, ¿no? Dice la grabación de trimestrales en los pacientes cuya terapia ha cambiado que no estén cumpliendo los objetivos glicémicos, ¿no? El uso de los puntos de atención para las pruebas de hemoglobina glicosilada proporciona la oportunidad para que los cambios de tratamiento sean oportunos. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿no? Ahí está, objetivos de control, creo que estoy regresando. Complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Entonces hemos aprendido, chicos,
No les he enseñado, o sea, fisiopatología, pero les he enseñado cosas básicas que les va a servir, digamos, para definir y configurar a su paciente diabético, ¿no? Diagnóstico, cómo evoluciono, cómo evalúo, ¿ya? Ahora, complicaciones crónicas de la diabetes, hay macrovasculares y microvasculares. Macrovasculares, la enfermedad cardíaca coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica. Microvasculares, retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética, bastante común. Entonces, esto, por ejemplo, yo a mi primer grupo que hicimos la revisión, les decía, ¿no? ¿Qué se pone cuando un paciente nos dice, tengo diabetes mellitus? ¿Qué les decía? Que vamos a poner si tiene diabetes mellitus y indagamos en las complicaciones crónicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Diabetes mellitus con un infarto al corazón, ya. Entonces, es una enfermedad coronaria, ¿no? ¿Me entienden, no? Entonces, siempre indagar, ¿no? Diabetes mellitus con complicaciones crónicas o sin complicaciones crónicas, ¿no? Diabetes mellitus de que recién no tiene una enfermedad del corazón, no ha tenido un ACV, no ha tenido nada. ¿Ven? Entonces, es importante, ¿eh? Complicaciones de diabetes mellitus microvascular o neuropática, retinopatías, nefropatías, una de las primeras causas de insuficiencia renal crónica con necesidad de diálisis es la diabetes mellitus. ¿Cuántos han visto que se dializan? Que no sean diabéticos, hay, pero la mayor cantidad son diabéticos. Neuropatías periféricas, pérdida sensorial, dolor, ulceración, neuroartropatía de Charcot. Esta es una complicación pues ya crónica, ¿no? Pero el paciente puede tener la neuropatía periférica, ¿no? Entonces, ¿qué le dicen cuando hay neuropatía periférica, por ejemplo? Entonces, ¿qué les dicen sus pacientes? A ver, ¿quién me dice? A ver, los que estamos, con los que estamos conversando. Jonas que se ha quedado callado, Samuelito, Coaquira, creo que he leído, Coaquira. A ver, vamos, conversemos con ellos, nada más, porque los demás están calladitos. Eh, Tomas la sensación de Ravaliati, tampoco está. Bueno, doctor, yo no pregunté a una persona diabética, pero lo que sí he visto es que no se dan cuenta que se hacen herida por su calzado y revisan su pie sin querer queriendo y ven que está todo ahí, todo ulcerado, todo herido. Está muy bien, ¿no? Y ahí por eso van, pues, al hospital recién, ¿no? Ajá. Y ahí podemos decir, pues, que el dolor, la pérdida de la sensación dolorosa, ¿no? U otro, en la neuropatía periférica, por ejemplo, yo les comento, el paciente les dice, a ver, y a ver, alguien que haya indagado sobre esto, a ver, cuéntenos. Comparta, pues chicos, después yo voy a tomar mi antipsicótico, me voy a dormir. Ahorita estoy con ganas de hablar. Anda, Dios mío. O sea, con la lengua han celebrado demasiado el Día de la Madre. Ay, Dios mío. Bueno, doctor, en mi Estoy en caso, mi cuarto, solo que estoy comprando. Ya, muy bien. A ver, cuéntanos, pues, a ver, ¿cómo crees que es una neuropatía periférica? A ver. Y llama Samuelito y dice, ¿sabes qué, doctor? La sensibilidad al dolor, bueno, no lo tienes, pero no, pero está bien, pues, ¿no? A ver, ¿qué nos quieres decir? Cuéntanos, a ver un poco tu experiencia. bueno, en mi caso no es directamente con el paciente, sino que yo tuve mi tía que tenía diabetes y de la nada solamente dijo que primero le hormigueaba el pie, o sea, las piernas, y después dejó de sentir. Y bueno, mi tía un poco se psicoseó, por así decirlo, y incluso se golpeaba el pie contra la pared para ver si se sentía algo. Y no sentía nada. A veces lo ponía en agua caliente y no sentía nada. Y de la nada su pie se puso rojo y le comenzó a salir una herida y luego se le necrosaron los pies. Se pusieron negritos
y se le cayó el dedo. Exacto, mira, muy bonita experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la pérdida sensorial, como dice su compañera, es progresiva, ¿no? Puede empezar con una sensación de hormigueo, neuropatía. Después de la sensación de hormigueo puede presentar una sensación de calambres y después progresivamente la pérdida sensorial, ¿no? O sea, ya no me duele, no siento nada, ¿no? Por eso es que ni el calzado o sea, se pisa un clavito y no sienten dolor, ¿no? Y se ulcera. Entonces, y cuando está, por ejemplo, en esto de neuropatía periférica, el paciente incluso le puede decir inicialmente cuando les da calambres así, dice, no, tan solo con el contacto con la sábana hay un gran dolor, dice, ¿no? Entonces la neuropatía periférica, ¿no? Es importante, ¿no? Neuropatía autonómica puede haber hipotensión postural, gastroparesia, o sea, el paciente puede tener diarrea, disfunción sexual, puede tener, por ejemplo, digamos, alteraciones, ¿cómo se llama? Ay, ahorita se me ha escapado. ¿Ya? No, ahorita me escapó la disfunción sexual. Las complicaciones macrovascular, impotencia, ahí está la palabra, impotencia. Macrovascular, circulación coronaria, puede haber angina de pecho, un infarto de miocardio silente. Y esta es otra de las cosas que siempre tenemos que decir, ¿no? Todo paciente diabético que ingresa a un servicio, independiente o no que haya tenido un infarto de miocardio, siempre tiene que tener un EKG de base. Siempre tiene que tener un EKG de base. O sea, ¿qué significa? Que puede haber tenido un infarto silente y ni cuenta se ha dado. ¿Ve? Puede haber macrovascular, ataque isquémico transitorio, isquemia cerebral, enfermedad de la claudicación intermitente, isquemia, ulceración y mayor riesgo de infecciones, cándida, infecciones urinarias, mayor riesgo de formalidad, infección, ¿no? Las complicaciones macrovasculares. Aquí están las complicaciones microvasculares, macrovasculares, llegando a extremos, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades arteriales periféricas, ¿no? Entonces, esto puede condicionar la neuropatía diabética, puede estar asociada a gastroparesia, pacientes con diarrea, dispepsia, eructos, síndromes, ERGES, ¿no? Reflujos gastroesofágicos, microvascular, retinopatías diabéticas, nefropatías diabéticas, ¿no? Todos están asociados. Entonces dicen aquí recomendaciones para el clivado de las complicaciones microvasculares, retinopatía diabética, diabetes tipo 1 a los 5 años del diagnóstico, diabetes tipo 2 en el momento del diagnóstico hay que pasarlo al oftalmólogo para que le haga un diagnóstico y pregestacional en el primer trimestre. Examen ocular con retinografía de alta calidad, frecuencia bianual. El nivel de evidencia no es grande, pero pues hay que hacerlo, ¿no? La neuropatía periférica, diabética periférica, el diabetes mellitus a los 5 años del diagnóstico y el diabetes tipo 2 en el momento del diagnóstico para verificar, ¿no? Y la sensación táctil con monofilamento, ¿no? Esto valora el umbral de vibración con diapasón 128. Bien curioso cómo lo hacen esto. Con monofilamento con el diapasón. Bueno, pero hay que hacerlo anualmente, ¿no? Tiene un nivel de evidencia alto, no es B, pero bueno. La enfermedad renal crónica a los 5 años del diagnóstico, de momento del diagnóstico de diabetes tipo 2 y el cociente albúmina creatinina en la orina matinal. ¿Ya? Nefropatía diabética, manifestaciones clínicas. La nefropatía diabética es una complicación de la diabetes en que se va a producir una alteración en la membrana basal glomerular. Entonces, esta alteración en la membrana basal glomerular puede venir con albuminuria, ¿no? Albuminuria, ¿no? Entonces, la albuminuria puede ser desde microalbuminuria a macroalbuminuria, ¿no? Entonces, microalbuminuria definida con la excreción urinaria de albúmina entre 30 y 300, y la macroalbuminuria cuando está a más de 300 miligramos al día, ¿no? Manifestaciones clínicas de la nefropatía diabética. Entonces, y puede llegar al extremo de hacer un síndrome nefrótico, pues, ¿no? Se puede llegar al punto de hacer más de 3.5 gramos al día y pues llegamos al punto de lo que es
un síndrome nefrótico secundario a diabetes mellitus, ¿no? Enfermedad progresiva con albuminuria normal o normal alta, hematuria, cuando hay compromiso glomerular, ¿no? Entonces la hematuria no tanto como hematuria, sino como cilindros hemáticos. Estadios de la nefropatía diabética. Estadios de la nefropatía diabética. Estadio 1. Esta fase es por un aumento rápido del tamaño renal, elevación del filtrado glomerular, y aumento del flujo plasmático. Estadio 2, lesión renal sin signos clínicos. Estadio 3, nefropatía diabética incipiente, viene con todas las variaciones a la aparición de microalbuminuria. Estadio 4, nefropatía diabética establecida, con una albúmina más de 300 miligramos. Y estadio 5, ya cuando el paciente está en un estado renal crónico terminal, ¿no? Enfermedad renal crónica y manejo del riesgo, cribado anual de función renal. Relación albúmina-orina para detectar y monitorear, mira, las cribado anual, las terapias renoprotectoras. Aquí viene la terapia renoprotectora nueva, nueva, ¿no? Pero se está usando mucho. Uso de inhibidores SGLT2 como tratamiento de primera línea para reducir la progresión de la enfermedad renal crónica y los eventos cardiovasculares. ¿En qué más está de moda utilizar los inhibidores SGLT2? En hipertensión, doctor. Hipertensión. ¿Alguien da más? ¿En qué está de moda utilizar? Para bajar de peso. Ya, muy bien, para bajar de peso, sí, pues, ¿no? Sí, ya, pero otro. Está de moda. Para los que están llevando cardiovascular, ¿para qué está de moda? La dapaglifosina. Los pacientes que tienen un FEBI que está entre 40 y 50, me parece, Ah, parcialmente ya, conservado. no, a los que tienen más bien. Está para todos, ¿ah? FEBI conservado, FEBI disminuido, pero para todos los pacientes con falla cardíaca, dentro de su terapia de este un inhibidor del SGLT2, ¿no? Por ejemplo, la dapaglifosina, ¿no? El control de presión que se controla con enfermedad renal, mire, la meta es menos de 130/80, igual que, ¿no? En paciente con diabetes se utiliza, en diabetes, dice, podemos utilizar un YECA como agente de elección en presencia de albuminuria, ¿no? Entonces, el paciente diabético con hipertensión, ¿no? ¿Cuál es el antihipertensivo ideal? Un YECA o un ARA. La restricción de las proteínas y la referencia al nefrólogo cuando la tasa de filtración es menor de 30. Neuropatía diabética, ¿cómo se hace? Miren, ve. Tiene el dolor a una más de las siguientes características: quemazón, frío, calambres. Está asociado al dolor con uno más de los siguientes síntomas: hormigueo, entumecimiento, picazón. Está el dolor localizado en una zona. El examen físico puede mostrar una o más de las siguientes características, por ejemplo, ¿no? Y así podemos hacer nuestro estudio de neuropatía diabética. Es un pie de Charcot. Mira, una úlcera. ¿Y esto les ha llamado la atención en alguno de sus pacientes que han visto ahora o no? Independiente de qué están llevando. ¿Han visto esta úlcera o parecido? ¿O a un pie diabético? Sí, doctor. Si lo han En el visto, ¿no? talón, hasta Algunos han visto en el talón también. Claro, está bien. Eso son unas úlceras neuropáticas, pues, ¿no? ¿No? Y este tipo de piecito también, ¿no? Como si estuviese haciendo un Babinski. Ya esto a ti también, ya díganme. Gangrena digital. ¿Quiénes han visto? Todos, seguro, ¿no? ¿Han visto esto? Sí, varios habrían visto la gangrena digital. La disminución de los pulsos. ¿Ya? Entonces, en las arteriografías, las oclusiones de las arterias proximales, ¿no? Enfermedades periféricas, ¿no? Neuropatías periféricas, enfermedades periféricas. Retinopatía, neuropatía y cuidado del pie, cribado retinopatía diabética. Miren, realizar exámenes anuales del diagnóstico de prediabetes y después de 5 años del diagnóstico,
Y en en todos los pacientes diabéticos. ¿Por qué dice que en todos los pacientes diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico? Porque al momento del diagnóstico nosotros decimos que el diabético tipo 2 por lo menos, tiene la hiperglicemia ya entre 10 a 15 años atrás, ¿no? Por lo menos. Manejo de la neuropatía diabética, evaluación por un filamento para ver úlceras y amputaciones, prevención de las complicaciones en el pie, callosidades, úlceras, infecciones, uso de calzado adecuado y educación en el cuidado del pie, ¿no? Entonces, ¿qué le dicen, por ejemplo, a una mujer con diabetes? ¿Cuál sería su indicación del tipo de zapatos que tiene que utilizar? Zapato plano. Zapato plano, ¿no? Zapatito que realmente no sé, ¿cómo se llama? No tenga zapato que acabe en punta, ¿no? O sea, los zapatos que tienen tacos, por ejemplo, y algunos que comprimen los pies, ¿no? ¿No? Terapias avanzadas para retinopatía, educación y autocuidado, ¿no? Cuestionario de neuropatías, ya lo hemos dicho, cansancio, calambres, quemazón, adormecimiento, lo que les dije, ¿ve? Si los anteriores 2 puntos, si son las pantorrillas, 1 punto, si se agravan, ¿ve? Entonces, según el índice, si es grado de neuropatía, leve, moderada, grave. Los cambios en el estilo de vida, el riesgo de diabetes tipo 2, según 58%. Los cambios en el estilo de vida. Ya. Pérdida de peso del 5 al 10% del peso corporal. ¿Se podrá? Sí se puede, todo se puede, ¿no? Pero es complicado bajar de peso de 5 a 10%. Por eso incluso en condiciones de obesidad, ¿qué, qué es lo que tenemos que hacer en condiciones de obesidad? ¿Qué es lo que hacemos? Así, obesidad mórbida, le debemos decir al paciente que se haga su banda gástrica o que sea quirúrgico, ¿no? Eso les ayuda en la pérdida de peso, mejora la sensibilidad a la insulina. Dietas equilibradas, lo que dice Samuelito, rico en fibra, carbohidrato bajo índice glicémico y grasas saludables. Las grasas también, ¿no? No grasas, dicen. ¿Cómo? Pues no grasas, ¿no? Las grasas saludables, ¿no? ¿Se han dado cuenta que de un tiempo a esta parte nos hacen ver el LDL como un cuco? ¿No? Pues tenemos que tener LDL, no es importante. Pero no es que la que es LDL, digamos, se forme como ateromas o plagas ateromosas, así, ¿no? Pero no es que sea un cupo, ¿no? Ejercicio regular 150 minutos por semana, tipo aeróbico, ¿ve? Junto a lo que dijo su compañera, ¿no? Kamakuari. Kamakuari, ¿no? Dijo ejercicios de resistencia al menos 2 veces por semana. ¿Ya? Betsy Basti, ¿no? Basti Kamakuari. A ver, ¿quién escribe que no quiere escribir, que no quiere hablar? Ah, Betsy Kamakuari. Perdóname, te estoy acordando mal. Betsy, ¿ves? Es la que dijo, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Betsy? Dijo ejercicios aeróbicos mezclados con ejercicios de fuerza, ¿no? Resistencia al menos 2 veces por semana, ¿ves? Si se han dado cuenta, hemos hecho una clase muy diferente a una clase de lo que van a recibir en una clase de endocrinología en general, ¿no? En endocrinología les dicen el uso de insulina, el uso de insulina en los diabéticos orales, diabéticos orales, y hemos tratado de incorporar algunas cosas de prevención, ¿no? Prevención o retraso de diabetes tipo 2, miren, ¿ve? Entonces, o retraso de la diabetes tipo 2, el uso e inicio de la metformina. No nos hagamos bolas, la metformina es lo primero que se utiliza en diabéticos. Prediabetes. Factores de alto riesgo, obesos, hipertensos. Con glucosa ya decían 125 y en CMC más de 35, edad menos de 60. Ustedes, a ver, una pregunta. ¿Ustedes esperarían para darle metformina que tenga el IMC más
de 35? O digamos, ¿con cuánto empezaría? Más de 35, ¿cómo se imaginan? Una bolita, ¿no? Ser un gordito, gordito. No, yo no creo, ¿no? Yo realmente que tenga el IMC más de 30 y algún factor de riesgo adicional, ¿no? Si hipertenso, no sé, ya empezaría, ¿no? ¿No? ¿Para qué me voy a esperar tanto? ¿No? Edad menos de 60 años, ¿no? Pero el IMC, digamos, en sobrepeso, menor de 60 o más de 60, ¿no? Historia previa de vejez, no, ya le empiezan, mejor de aquí, o sea, aquí es empezar, ¿no? Pero la guía es bien seria, ¿no? Te dice, índice de masa corporal más de 35, es una pelotita, gordito, gordito. Tratamiento farmacológico de la glucosa cuando la hemoglobina glucosilada supera más de la meta glicémica personal, se recomienda iniciar terapia combinada con metformina. ¿Ya? Inhibidores receptores del GLP-1. Esto es lo que su compañera nos dijo, no era el SGLT2, en GLP-1, semaglutida, liraglutida. Eso está de moda, por ejemplo, para bajar de peso. ¿Han escuchado? No. Semaglutida y liraglutida. Entonces eso lo usan bastante para obesidad, ¿no? Te ponen una vez, pero es carísimo. Pero hipertensión y mejora glucémica. Inhibidores de SGLT2, primera elección en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Ya? Los inhibidores y falla cardíaca, ¿no? Inhibidores GL2, por ejemplo, la dapaglifosina. La dapaglifosina ha mejorado la morbimortalidad por insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca, sean diabéticos o no diabéticos. Eso es importante, ¿no? O sea, no, pero yo no soy diabético, puedo tomar, claro, tómalo. No significa que vas a ser, necesitas ser diabético para tomarlo. O sea, mejorado en diabéticos y en no diabéticos la morbimortalidad. Después, el uso temprano de insulina. Mira, la hemoglucina glicosilada más de 10, ya le empiezas tratamiento. ¿Ya? Y puedes utilizar agentes con mecanismos de acción diferentes, ¿no? Y creo que ya no más. ¿Ya? Bueno, eso es toda la clase. Para los que han estado atentos, bienvenidos. Para los que no, también. Listo, chicos, nos vemos cada uno en su práctica. Y mañana no tienen práctica, ¿no? Mañana, ¿qué es lo que hacen? Castillón, ¿estás vivo o no estás vivo? Es en simulación, maestro. Aquí en la Simulación. UPEG. Y examen de fármaco. Simulación con el, ¿cómo se llama el doctor que los persigue? Con estos ronceros. Ah, sí, Sí, cierto. doctor. Su amigo, el doctor Ronceros. Ay, Obed, se ríe de Ronceros. No, no, Ronceros los quiere, ¿verdad? Listo, chicos. Nos vemos, pues. Háganlo bien. ¿Y ya cuándo va a ser el examen de mato? Sale en el horario con 19, creo. 19 de este mes. Ya me avisas una semana antes para ver lo del examen y conversar. ¿Quién les toma? La escuela pone a doctores, a no Ay, ser. ay, ay. Ya, y traen policía, todo para que les hagan pasar o no, ya no, ya. Sí, detector de metales y todo. Son bravos, ¿no? La pasada máquina. Bueno, chicos, nos vemos. Que hayan pasado, les hayan hecho pasar a sus mamitas un feliz día y bueno, pues, la mejor forma de pasar es estudiando, ¿no? Que lo hayan pasado bien y síganlo pasando o vayan a estudiar ahorita. Nos vemos. Chao, chicos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Gracias, doctor. Recording stopped.